Bien, pues ya regresamos de este pequeño clip para tener ahí más o menos presente la cartera cultural y abordamos esta ocasión ya lo que sería la maternidad de la patria. Como bien mencionaba al final nuestro estimado Alfonso, ¿qué personajes podrían fungir como tal y sobre qué criterio ir construyendo esta nueva percepción? Es decir, las mujeres en la historia de México tienen un protagonismo esencial que poco se ha estudiado, que poco se ha referido y que mucho se ha ido con el concepto patriótico, pensando en el padre como género masculino únicamente. ¿Cuál podría ser este nuevo concepto femenino dentro de la patria para poderle fortalecer la imagen de estos personajes? Comienzo con lo que sería mi candidata a la maternidad, a la maternidad de la patria, que sería evidentemente, bueno, también por lo que involucra la Orden de Guadalupe, pues sería la guadalupana, pensando precisamente en ese sincretismo de carácter religioso y cultural a la vez. El hecho de que tengas una imagen de la guadalupana que tiene dos lecturas, una lectura hispánica y una lectura prehispánica para los indígenas, para los mexicas y todos los demás culturas. ¿Cómo? Nombre árabe. Por supuesto. El hecho, sí, es muy cierto ese tema. El hecho de que se le llame Guadalupe y que no existiera una fonética similar en el náhuatl hace una referencia interesante, ¿no? En Antonio de Valeriano, que hace referencia escrita del testimonio de San Juan Diego y demás, pero la referencia de Guadalupe es un nombre precisamente, pues, ¿cómo le llaman esto? Híbrido, ¿no? De un arabismo y de un latinismo. Que en términos, río revuelto. Hay quienes le llaman el río de lobos, río revuelto. Yo la referencia con la que estoy más de acuerdo es que el río que pasa por Cáceres, ahí cerca del monasterio de Guadalupe en España, que sería muy interesante abordar después las dos guadalupanas, pero bueno, ese río de Cáceres, ahí se encontró la figurilla de la Virgen de Guadalupe, que actualmente está en el monasterio real de Cáceres. Y el río era conocido como el Guadalupejo, de Guada, río, y lux speculum, o luz, espejo de luz, que tiene todo el sentido, porque si tú ves un río es un espejo de luz, ¿no? Entonces, para no llamarle de esa manera a la Virgen Guadalupeja, porque ya en el argot sería más como algo denostativo, ya decidieron llamarle simplemente la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y así se hereda directamente en México con este testimonio que ofrece San Juan Diego. Ya será cuestión de fe o bien de criterio simplemente histórico referir si fue el nombre. Marco Zipac. Marco Zipac, por ejemplo, que ahí tendríamos una referencia, pero que hablan de dos Marcos Zipac, por ejemplo, ¿no? O incluso tres. O sea, la referencia histórica sobre la posibilidad de una pintura, etcétera, pues bueno, da para mucho debate. Yo lo que concuerdo en el criterio histórico es hablar del acontecimiento guadalupano y no necesariamente a través de la historia tratar de comprobar un milagro, ¿no? Que no está en el criterio, a mi parecer, el juicio de la historia. Pero bueno, más allá de eso, mi candidata sería la Virgen de Guadalupe por toda la lectura que da. No sé ustedes qué opinan al respecto. Julieta, por favor. Pues justamente también había pensado en la Virgen de Guadalupe como la madre, que es la que cubre todo este crisol y mezcla de culturas que termina siendo lo que ahora somos México, mexicanos. Somos una mezcolanza de 1000 ideas y 1000 perspectivas, pero a la Guadalupe nadie la toca, ¿no? Sin embargo, creo que también la historia, los historiadores le deben mucho a la parte del actuar de las mujeres en lo largo, pues, de estas gestas, ¿no? De estas revoluciones, la independencia, todo el siglo XIX. Por ahí está la Porfiria, Juana Catalina, que en realidad, desde mi perspectiva, fue una de las primeras feministas que está registrada muy poquito en la historia, y deberíamos voltear un poco más a reivindicar a estas mujeres, ¿no? Que finalmente la historia no la hicieron solo los hombres, ¿no? Los hombres no eran los únicos que salían armados y tenían ideas y leían. Digo, para ejemplo, es Sor Juana, ¿no? Sor Juana fue también un gran personaje que se ha dejado de lado un poco, en el sentido de que se le reconoce todo este valor literario y poético que tiene, pero también tenía muchas ideas que se han ocultado o se han dejado de ver, porque tristemente la historia la están escribiendo los hombres como género. Y sí creo que es un buen momento en que podamos
pensar y ver e investigar un poco más en cuanto a qué fue de estas mujeres que también acompañaban estas luchas, ¿no? Es muy curioso, por ejemplo, que solo tenemos una imagen, un retrato que no sabemos si es el original de Josefa, ¿no? Y Josefa, pues también del lado de la historia oficial, formó parte muy importante de la independencia, ¿no? Y que no la tengamos reconocida como tal, que fue la que estuvo ahí y dio el taconazo o el golpe y más nada, es muy triste darnos cuenta que todavía nos debemos mucho, o bueno, la historia nos debe mucho a nosotras las mujeres en ese aspecto, ¿no? ¿Alguien más que guste tomar? Pues sí, yo voy a retomar del México independiente para acá porque si no vamos a reivindicar a muchas indígenas previo, pero yo creo que las dos figuras femeninas, y así lo reconoció el Congreso, la madre dulcísima de la patria, Aleona Vicario, esposa de Andrés Quintana Roo, pero no porque sea la esposa, sino por todo el activismo que hizo para el movimiento independentista y obviamente la corregidora. Ellas dos, aunque sean de los impresentables, pero creo que los aportes de las mujeres liberales del siglo XIX, aunque una estuvo casada con un conservador, Mejía, Concha Lombardo, quien era juarista abierta, y la propia Margarita Maza, fueron mujeres que coadyuvaron a todo este movimiento y que pues recordamos a los hombres liberales y a los conservadores, pero ahí quedan, y que no podemos entender una sociedad que se está construyendo y vemos denostaciones de violencia porque no reconocemos los aportes a las mujeres como en la sociedad. Gracias. Y justamente es curioso pensar, por ejemplo, la sociedad mexicana, adentro, en la familia, quien rige es la mujer. Siempre, o se reconoce, ¿no? La que lleva los pantalones en casa es la mujer. La chancla voladora. Socialmente entendemos que las mujeres somos las que llevan la casa, las que mandan, las que dicen, las que transmiten. Exacto. Y sin embargo, hacia afuera no somos nada. Estamos dentro de los pasajes históricos, estamos anuladas, ¿no? Entonces sí es un buen momento para empezar a voltearnos, a reescribir la historia, exacto. Yo creo que tristemente las mujeres han tenido una participación en la historia de México con un perfil realmente muy bajo. Si nos preguntamos, ¿hubiera Hernán Cortés realizado lo que hizo sin Malinali? La respuesta es sí, porque ahí estaba Jerónimo de Aguilar, que era traductor, y ahí estaba Gonzalo Guerrero, que era traductor. No necesitaba de ella para traducir. El mestizaje, el mismo Gonzalo Guerrero ya tenía familia cuando Cortés conoció a Malinali, entonces sí hubiera sucedido lo mismo. Hubiera la independencia, si no las señas de la corregidora, ¿se hubiera dado la gesta independiente sin ella? Seguro sí, porque estamos hablando de la conspiración de Querétaro, pero en ese entonces había conspiraciones en Aguascalientes, en Zacatecas, sí hubiera sucedido. ¿Hubiera estado Hidalgo sin ellas? Sí, yo creo que sí. El general Miramón, mencionaste a Mejía, pero era Miramón, el esposo de Concha Lombardo. ¿Hubiera Miramón estado en las batallas con Estados Unidos en el 46, 47, 48? Sí hubiera estado, sin ella. ¿Hubiera participado en el Segundo Imperio? Yo creo que sí, sin ella. Que ella documentó, muchas cosas, yo las reconozco, pero no veo a una sola mujer con un papel protagónico realmente. Y por eso, para concluir mi comentario, por eso coincido plenamente con Hugo, la única mujer con esa característica y de punch suficiente
pues es la Virgen de Guadalupe, porque la aparición es en el 31, apenas, ni siquiera, menos de 10 años después de la fecha famosa del 21, 13 años después, se presenta, hay una aparición donde los dominicos, los franciscanos estaban en problemas realmente con la evangelización y necesitaban esa figura. ¿Qué sucede con esa figura? Se evitan matanzas, se evita exterminio, se evita incluso esclavitud, malos tratos, se armoniza la sociedad que estaba gestándose en ese entonces y se presenta la figura como la reina de México, no es la madre, es como la reina, ¿no? Entonces yo coincido con Hugo en esa concepción. Yo creo que sí, esta pausa es fundamental para decir que claro que hubo mujeres, que claro que estuvieron, pero que no se han evidenciado y no se han democratizado sus participaciones, pero que es absolutamente nodal la participación y que sin estas mujeres quizá esos hombres no hubiesen podido tampoco hacer las cosas, que hubiera llegado a la misma situación si no hubiera existido Malitzin, pues lo mismo hubiera habido una independencia si no hubiera sido Iturbide y hubiera sido otro personaje, hombre o mujer. En realidad, a lo que nos enfrentamos en el siglo XXI es a no seguir repitiendo las fórmulas preestablecidas donde la exclusión femenina está orillando a normalizar violencia, a normalizar feminicidios, que se digan que es una muerte y es lo mismo la muerte de un hombre o una mujer, pero cuando hay una violencia de género y donde en realidad la historia ha callado su participación y que no es una cuestión que se pueda minimizar. En el siglo XXI, el papel de las mujeres debe de ser refrendado por hombres y por mujeres. Buscar construir procesos de identidad y que si le queremos otorgar el papel de omnipresencia a la fe católica, también hay otras religiones que por supuesto tuvieron cabida, pero que no fueron la oficial, la más incluyente, no quiere decir que sean la única, y que es nuestra responsabilidad definitivamente abrogar los discursos donde no hay mujeres que tuvieran un papel relevante. Busquémoslas, desempolvémoslas y construyamos un discurso de equidad de manera conjunta. En este sentido, pues coincido plenamente con lo que mencionas, Alfonso. Al final hay que reescribir, como bien decías, ¿no? la historia, en el sentido de comprender cuál fue la labor de las mujeres en los términos de la gesta de independencia, del proceso de insurgencia, etc. Entiendo el sentido de lo que mencionas, Jorge, en términos de precisamente el protagonismo que pudo haber llegado a tener una mujer del siglo XIX respecto al protagonismo que llegó a tener el hombre en ese proceso. Y no es de extrañar que los padres de la independencia de Estados Unidos sean todos hombres, que los padres de la independencia de América Latina sean todos hombres, ¿no? Porque el rol, en los términos del contexto histórico, fungía más en términos de el que va a la guerra es el hombre, no necesariamente la mujer, aunque la mujer, sí, por supuesto. Sin embargo, ciertamente el protagonismo del hombre en el campo de batalla era lo que definía de alguna manera cuál era el sentido de la victoria y por tanto quién escribía esa victoria, ¿no? Citas a mi querida Lupita Jiménez Cordina. Ojo, el papel de las Correo, el papel de las que están organizando armas y parque de guerra eran mujeres, no hombres. Sí, y estoy totalmente de acuerdo con esa parte. ¿Y quién alimentaba al ejército? Claro. Y no nada más eso. Es decir, si bien ese es el rol de la mujer, es precisamente, creo yo, el criterio en que embonaría este pensamiento de Jorge. No coincidirían los términos de la especulación, del hubiera,
porque ciertamente estuvieron. No es de si pudieron haber estado, están, ¿no? Y tanto están que tuvieron un protagonismo que dio pie, que dio consecuencia a. Tal vez no en el rol que nos gustaría manejar a la figura femenina, tal cual como la pensaríamos hoy en el siglo XXI, como bien sugieres. Otro contraste que me interesaría mucho en términos de la mujer, y esto, bueno, ya sería adelantarnos un poquito a otra charla, pero sería la época de la cristiada, por ejemplo, quien también la mujer servía como correo para los cristeros, quienes abordaban los trenes para llevar parque, ¿no? Y poder entregar el armamento a la gente que estaba luchando en contra de un gobierno que se decía opresor, pero que en los términos de la educación pública, la cristiada no existió, la opresión del gobierno no existió. Y los únicos bandoleros, los únicos que tuvieron el error fueron los cristeros. Hubieron errores de los dos lados, ¿no? El abuso de que los cristeros quemaran y mataran a los pasajeros de un tren fue terrible, fue una masacre. Lo mismo que el gobierno ahorcando a no sé cuántos cristeros dentro de los tubos estos de cableados, ¿no? Sí, claro. Jalisco, en los altos. Claro, claro. En los altos de Jalisco fueron prohibidos las misas y los rosarios. O sea, las iglesias fueron cerradas. O sea, aunque ciertamente las iglesias no fueron cerradas solamente por decisión del gobierno. Fue una consecuencia también de respuesta del clero mexicano en decir, sí, ahora cierro porque yo estoy en contra de esta propuesta de ley, ¿no? Y desgraciadamente no se llegó al diálogo. La única respuesta que sí hubo del gobierno fue el asesinato en contra de sacerdotes, de fieles, etcétera. O sea, el asunto da para mucho y no hay que negarlo, pero la participación de la mujer en ese contexto es muy similar al de la insurgencia, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto. De la revolución, exactamente. Pero, es decir, ¿cuál es el protagonismo de estas mujeres y por qué en un punto de la historia, en la narrativa, sí es aceptable la labor de la mujer y en otro tanto se demerita? Porque no conviene al discurso, a la narrativa oficial. Y creo que esa parte debería de llegar a un puerto donde tengamos ya una reconciliación de esa memoria y, por supuesto, un redescubrimiento de esa misma memoria, para evitar que, bajo la especulación, la mujer simplemente no tuvo un papel predominante. No. Es decir, existieron estas mujeres, están mencionadas, vamos a descubrir por qué están mencionadas y darles su lugar en la historia. Porque se ocultaron o porque no se revaloraron en su momento. Exacto. Pero bueno, pues les agradecemos a todos la presencia en este nuevo panel de Tertulias a la Orden. Muchas gracias por toda la participación que hemos tenido también de los panelistas, el tiempo a disposición, el espacio, por supuesto, del Museo Sumaya, que nos abrió sus puertas para esta nueva grabación y que próximamente seguiremos colaborando con más temáticas y demás. Bueno, no sé si quieran dar unas palabras finales y cerramos con esta parte. Yo muy rápido, Hugo, agradecer la verdad la invitación. Alfonso, el anfitrión espléndido y el lugar espectacular. Solamente a manera de sugerencia, y creo que vamos a madurar como país, como mexicanos, cuando los restos de Agustín de Iturbide estén en la columna de la Independencia, cuando los restos de Porfirio Díaz estén en la Rotonda de los Hombres Ilustres y cuando los restos de Cortés estén en la Catedral Metropolitana, porque son los lugares donde deberían estar y la forma en que deberían de ser reconocidos para mí esos tres personajes. Perdón, don Rolando, pero no incluía a Juárez. Él solito. Pero muchas gracias, gracias. Perfecto. Bueno, en esa parte nada más definiría sobre que se coloque en el Ángel de Independencia, porque bueno, ayer vimos que fue vandalizado terriblemente, me duele mucho en el alma que el patrimonio caiga en ese abuso. Entiendo razones detrás, pero bueno, a final de cuentas no debería de ser, ¿no? A mí me parece que la denuncia por el maltrato a los bienes nacionales y monumentos debe de equilibrarse ante la denuncia de violencia de género y por qué se tienen que vandalizar y por qué tenemos que salir hombres y mujeres a las calles a denunciar cómo están siendo tratadas nuestras mujeres, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas y que no tienen una ciudad segura para transitar en un transporte público y que una pinta es una herida tácita para todos. Que no estemos de acuerdo, pues yo no estoy de acuerdo con el maltrato hacia las mujeres de ningún tipo y que alzar la voz es denunciarnos a todos
cuál es la sociedad que estamos construyendo. Y creo que en este punto, por sentido común, creo que todos coincidimos en que el maltrato contra cualquier ser humano, y en específico con la mujer, que es lo que se protestó el día de ayer, estamos todos de acuerdo. Pero rescato una frase que menciona el mismo Carlos Voltaire en el libro que cité de Memoria e Identidad, donde menciona que, una cita de San Pablo, de hecho, de no venzas al mal con el mal, antes bien vence al mal con el bien. En función de no demeritar o de no ocultar la agresión contra la mujer, no pongas a los medios para que tomen necesariamente los actos vandálicos para que sea noticia. Si quieres que la mujer sea protegida y el discurso de una protesta sea pacífico y llega a su fin, acentúa la violencia contra la mujer. No pongas violencia sobre violencia. Eso sería mi opinión. Pero bueno, Julieta, por favor. Bueno, primero, gracias por invitarme al panel. Continuando un poco esta discusión, lo va a decir una restauradora que por formación está casi a aventarse a la protección de los bienes culturales. Sí es una herida el que hayan hecho estas pintas, pero en efecto creo que es la única forma, o ha llegado a ser la única forma en que las mujeres nos estamos haciendo visibles. Tenemos que llamar la atención de alguna forma y si te duele más un rayón en una pared que con el tiempo se quita con profesionales y conocimientos, se puede eliminar antes que la vida de una mujer que se extinguió. Entonces estamos perdiendo la batalla. Exacto. Agradecer a la Orden de Guadalupe la invitación a un liberal, don Benito Juárez, siendo una orden conservadora. Agradecer la invitación. Se ve que el país va progresando, ya tenemos diálogo. Estamos ante la puerta del infierno. Sí, caray. Entonces, eso es muy bueno. Se ve que hemos podido lograr más diálogo que en algunos tiempos. Y agradecer también la anfitrionía del Museo Sumaya y de la familia Slim por brindar este espacio a todos los mexicanos, porque obviamente el que sus puertas estén abiertas de forma gratuita a todos nos acerca al arte de forma muy, muy cercana para enriquecer el alma. Muchas gracias. Y que me sigan en Twitter, bueno, que nos sigan que sigan a don Benito en DN Benito Juárez. Perfecto, pues bueno, con esto concluimos ya la participación de los panelistas, pero antes de irnos queremos también que el público que estuvo presente desde temprano también tenga participación, así es que abrimos la mesa para que vengan preguntas y respuestas. Serían 3 preguntas en un principio, a quien quieran dirigirlas, por favor.